Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos analizando capítulos del libro Así habló Zaratustra de Federico Nietzsche. Porque analizando los capítulos tenemos la oportunidad de acercarnos, de entrar en los lugares más recónditos de su pensamiento, de su corazón, de todo aquello que él creía. Y la verdad es que se queda uno muy sorprendido cuando entra en ese mundo profundo de Nietzsche. Así sucede en el capítulo que vamos a analizar hoy, que es el capítulo 21 de la primera parte de Así habló Zaratustra, y se llama De la muerte libre. Existen tres documentos importantes para hablar de este tema en Nietzsche, porque como casi todos los temas, los trata en muchísimas ocasiones. En algunas ocasiones de pasada y en otras les dedica un capítulo o les dedica una extensión más amplia. Yo creo que aquí habría que tratar, estudiar tres documentos. Uno de ellos es el de hoy, de la muerte libre. Otro sería de las tablas viejas y nuevas, que es un capítulo de la tercera parte de Así habló Zaratustra, que es un capítulo amplio, complejo, que resume prácticamente su pensamiento de una forma muy simbólica y muy compleja, pero también toca el tema. Y, sobre todo, en el último tema que creo que él, en el que trató este tema, que es en su libro Crepúsculo de los ídolos, que fue ya uno de los últimos libros que escribió, porque los escribe en el verano de 1888, y él va a entrar, va a caer en esa profundidad, en ese hundimiento, en el 1900, al principio de 1989. Y en este capítulo del Crepúsculo de los ídolos, que se llama Moral para médicos, que está dentro del apartado de incursiones de un tempestivo, en el capítulo 36, ahí habla de este tema de una forma, como mínimo, muy sorprendente. Pero vamos a ello. Morir a tiempo. Esta es la doctrina que va a defender aquí. Morir a tiempo. Morir a tiempo es lo que Zaratustra enseña, nos dice. Parece que está claro que unos mueren muy pronto y también que otros mueren muy tarde, porque no es lo mismo. Claro, que unos mueren muy pronto ya lo sabemos. Todos conocemos a madres que han muerto, padres, personas que han muerto muy pronto. Pero, ¿y que hayan muerto muy tarde? Otros mueren muy tarde. ¿Quién impone el criterio de cuándo hay que morir? Si él dice que unos mueren muy tarde. Sobran. ¿En qué consiste ese criterio? ¿Cuál es ese criterio? ¿Quiénes son estos que sobran? Ya lo veremos. Claro, posiblemente él en la cabeza tenía la idea de que en realidad los que sobran son aquellos que si no hubieran nacido, la humanidad no habría perdido nada. También es un criterio complejo. ¿Y quién les obliga a morir? Él, que era muy, quizá, iluso en este sentido, muy optimista, pensaba que debían de tener ya una madurez para que ellos mismos solicitaran la muerte y no hubiera que obligar a nadie a que lo hiciera. Hay personas que no viven a tiempo y por tanto no pueden morir a tiempo, dice Nietzsche. Claro, quizá el morir a tiempo signifique que cuando tú ya has realizado aquello que querías realizar, aquella obra que querías realizar, entonces ya puedes morir tranquilamente. Es una versión y parece que es la que Nietzsche estaría defendiendo. Pero aquellas personas que no han vivido a tiempo porque no han hecho nada, entonces tampoco podrán vivir a tiempo. Pero aquí viene el tema de quién es el que merece vivir.
y quién es el que merece o, de alguna manera, no merece vivir y tendría que morir. Él dice que los superfluos no tenían que haber nacido jamás. Le llama los superfluos y abundantes. Estos. Pero claro, también los superfluos que viven, dice él, se dan importancia con su muerte. Claro, ellos quieren atrasar la muerte y quieren efectivamente darle importancia a su vida y a su muerte. Y entonces dice, quieren que pase como una nuez vacía, que hay que abrirla, hay que romperla para ver si está llena o no está llena. Y los superfluos y los abundantes son aquellos que esperan que se mueran como si rompieran una nuez para que vea la gente cómo son. Bueno, posiblemente no hay que abrir una nuez para saber que está vacía, porque no pesa. Nietzsche afirma que le damos mucha importancia a morir. Le damos mucha importancia al morir. En este sentido, él está expresándose como si fuera un estoico en el que la muerte es un acontecimiento que forma parte de su existencia y lo aceptan como si no tuviera ninguna importancia ni ningún valor. Lo aceptan de esa manera estoica. Pero es verdad que le damos mucha importancia al morir, pero también él le dio mucha importancia al morir, por lo menos cuando era joven, quizás es porque todavía no tenía esa madurez, diría él. Pero él también sufrió y lloró cuando murió alguna de sus tías. Pero hubiera sufrido y hubiera llorado también con la muerte de todos los miembros de su familia, porque él habla en muchas ocasiones de que su madre y su hermana no eran de su agrado. No lo sabemos, porque cuando murieron él o ya no existía o ya estaba en el hundimiento profundo y no se enteraba de nada. Por lo menos eso es lo que nosotros sabemos, que no se enteraba de nada. Él nos dice también que teníamos que desmitificar la muerte y hacer una fiesta. Bien, podría ser, vamos a pensar ese momento de la muerte para organizar una fiesta. ¿Por qué? ¿Porque ya han desaparecido aquellas personas que estorbaban? ¿O porque esa separación, esa muerte es como una liberación? Es como... no lo explica. Pero la desmitificación de la muerte quizás sería también un poco interesante. Después va a hablar un poco más de ello. Debía de ser una fiesta. ¿Estamos de acuerdo? Como en todo lo referente a los seres humanos, Nietzsche divide los seres humanos en dos tipos. El que se realiza de manera completa y, por lo tanto, tiene una ascendencia, sube, tiene un incremento fuerte en su mundo, y aquellos que son decadentes. Esos dos tipos. Evidentemente, para él los decadentes son aquellos que no merecen vivir. Pero también nos habla de que hay muchas formas de morir. Morir en la lucha y morir libremente. La muerte libre, que viene a mí porque yo quiero. La idea que él tenía es que nosotros, cuando hemos nacido, no hemos podido poner nada de nuestra parte. Nosotros no hemos sido protagonistas de nuestro nacimiento, pero sí podemos ser protagonistas de nuestro destino y de nuestra muerte. Y él cree que, por lo tanto, tendríamos que ejercer también en la muerte un acto, como en todos los actos de la vida, que tengan que ser libres y que nosotros seamos los responsables y seamos los protagonistas. Y él pensaba
que también tenía que ser así. Con ese sentido que tiene de lo que tiene que ser el ser humano, un ser, algo que dirige, algo que debe ser superado. Es tremendo, entonces, lo que dice a partir de aquí, en el capítulo. Todo depende de la situación en la que se encuentre la meta y el heredero. Es decir, nosotros tenemos que pensar en el momento de la muerte y relacionarla con la situación en la que se encuentre la meta que nosotros queremos conseguir y al mismo tiempo también aquello que queremos dejar en herencia. Esa bola de oro que él dice después. Entonces, según cómo esté la meta que nosotros queremos conseguir y también aquello que queremos dejar en herencia, entonces eso es lo que decide si es el momento de irse o no. Entonces hace alusión a sí mismo también. En varias ocasiones hace alusión a sí mismo en este capítulo. Y dice, y por respeto a ello, es decir, a ese heredero, a esa herencia que él quiere dejar, y a la meta en la que él quiere conseguir. Entonces dice, y con respecto a ello, yo no colgaré ya coronas marchitas en el santuario de la vida. Es una metáfora. No colgaré coronas marchitas en el santuario de la vida. Entonces ahora voy a hablar un poco de lo marchito, de lo que ya no tiene valor, de lo que ya no tiene fuerza y qué se tiene que hacer con ello. Esa metáfora lo que quiere decir es que ya no hará nada para mantenerse en la vida. Él dice que hay momentos en la vida en los que ya se va hacia atrás y no quiere tirar de la cuerda como se hace a veces. Vamos a tirar de la cuerda a ver hasta cuánto vive. Vamos a seguir tirando la cuerda más y más a ver hasta dónde llega. Y él dice, no quiero tirar de la cuerda hacia atrás. ¿Hasta dónde puede llegar la cuerda? Como aquellos que son cordeleros. ¿Se pierden los derechos? Me pregunto yo cuando hablamos y cuando leemos este capítulo. ¿Se pierden los derechos con los años y con la degeneración de la edad? Quizás él lo está pensando. En todo caso, él piensa que hay que saber despedirse a tiempo, porque todo se vuelve demasiado viejo, incluso las verdades y las victorias. Hay que saber despedirse a tiempo. Esto quizás sea verdad, pero la razón es porque todo se vuelve viejo. No se puede vivir del pasado, del recuerdo, de los éxitos. Entonces aquí insinúa, no lo desarrolla, esto lo va a desarrollar luego Michel Foucault, el difícil arte de irse a tiempo, el difícil arte de vivir. ¿Se marchó él a tiempo? ¿Se marchó Nietzsche a tiempo? En ese difícil arte de irse a tiempo. Bien, sabemos que él se fue muy joven, pero cuando ya había dado muchísimo de sí. Él se marcha en el 89 con 45 años. Se marcha, quiero decir, cae en el hundimiento, cae en la locura. Hay quien dice que él ya había dado todo lo que tenía que dar y que es consecuente con sus principios y se hunde conscientemente en esa especie de locura, diremos fantasma, de locura que no es real, que es ficticia. Hay esa teoría, yo no me la creo, pero ahí está, que dicen que una persona que estuvo internada con él al principio de este hundimiento, que explicó que Nietzsche lo estaba fingiendo todo, se había hecho el loco. Claro, la diferencia que hay entre un loco verdadero y un loco que no lo es,
quizás consista en el sufrimiento, en el grado de sufrimiento que tiene. Si tiene un sufrimiento fuerte, es difícil defender que es una cosa ficticia. Si no tiene ese sufrimiento fuerte, pues bien, igual es incluso una locura divina, pero la suya no lo sabemos. Los que le veían y tal lo describían como un ser hundido que no tenía nada que ver con aquello que había sido. En todo caso, no sabemos si él se marchó a tiempo o no tuvo la lucidez para poder hacerlo. El arte de irse a tiempo, ¿en qué consiste? Pues él dice que cuando todavía tienes grandeza, aunque estés verde y agrio, pero todavía tienes grandeza. Y nos dice, las manzanas agrias maduran, se ponen amarillas y se arrugan al mismo tiempo. Como si dijera, en un mismo acto de irse, tenemos que las manzanas maduran, se ponen amarillas y se arrugan al mismo tiempo. Bueno, yo creo que tampoco es así, porque las manzanas maduran poco a poco, se ponen amarillas si es que son de color amarillo, ese tipo de manzanas, cuando maduran, y se arrugan después, cuando pasa tiempo. Pero bueno, como imagen está muy bien. También habla Nietzsche de las diversas formas de vivir el envejecimiento, de vivir el devenir. También es verdad. Existe el envejecimiento del cuerpo, del corazón y del espíritu, que no sucede al mismo tiempo. Ese devenir que envejece no sigue el mismo ritmo en el cuerpo, en el corazón y en el espíritu. Y esto también nosotros lo podemos ser un poco protagonistas de ello. Dice, y algunos son ancianos en su juventud, y otros mantienen la juventud mucho tiempo. ¿Es verdad? Algunos son ancianos ya en su juventud, y otros mantienen la juventud por mucho tiempo. Que no se malogre el morir, ya que a algunos se les ha malogrado la vida. Esto es verdad, que a algunos ya se les ha malogrado la vida. Claro, él efectivamente lo está haciendo en relación a la vida que has tenido. Así debe ser la forma de morir. Pero es verdad que a algunos se les malogra la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué a unos se les malogra la vida y a otros no? En realidad, aquellos que se les malogra la vida es por algo innato, porque son así de forma innata, o son ellos culpables. Yo creo que esto de lo innato, en esa fortaleza de la voluntad de la que habla Nietzsche, lo innato y lo adquirido, lo que uno puede poner de su parte, yo creo que en Nietzsche no está muy claro. ¿Hasta qué punto son ellos culpables? ¿Hasta qué punto ellos han podido o no han podido hacer de su realidad otra cosa? Parece, dice, que el gusano se les presenta a algunos sin que dependa de ellos. Pero también parece que algo se puede hacer cuando recomienda que no se malogre la muerte. Como si pudiéramos manejar a la muerte. Claro, él es un profesor, o hace de profesor aquí. Entonces, un profesor tiene que saber que el alumno puede modificar cosas importantes. Y por lo tanto, si él está haciendo de ellos porque cree que todos los seres humanos pueden alcanzar algo. En realidad, yo creo que él pensaba que todos los seres humanos tienen suficientes recursos como para crecer, como para aumentar, como incrementar sus riquezas. Y por lo tanto, todos seríamos un poco responsables de lo que va sucediendo. Pero ahora, en el capítulo, viene la parte más complicada, más dura. Y dice lo siguiente: demasiados son los que viven, y durante mucho tiempo. Depende
de sus ramas. Demasiados son los que viven y durante mucho tiempo penden de sus ramas. Ojalá viniera una tempestad que hiciese caer del árbol a todos estos podridos y comidos de gusanos. Es tremendo. ¿Quién decide quiénes son los comidos de gusanos y quiénes son los que tienen que irse? Algo diremos después. Vamos a seguir. Ahora hace una contraposición entre muerte lenta y muerte rápida. Y hace un rechazo de aquellos que mueren de forma lenta. De todas las cosas lentas. Es verdad que existen muertes muy lentas y muertes muy rápidas. ¿Cuáles son las preferibles? Desde luego, la cultura de Nietzsche era que tenemos que defender la muerte lenta y su paciencia con lo terreno. Porque tenemos que tener paciencia, que vaya todo a su ritmo y que cuando suceda, sucederá, pero nosotros tenemos que alargarlo todo lo posible. Él prefiere la muerte rápida y dice: ojalá viniesen predicadores de la muerte rápida. Esos serían para mí las oportunas tempestades que sacudirían los árboles de la vida. Y este capítulo, que es un capítulo donde hay reflexiones, donde hay implicaciones, donde nos interpela, hay interpelaciones fuertes, dice lo siguiente: ¡ay! ¿Vosotros predicáis paciencia con las cosas terrenas? Esas cosas terrenas son las que tienen demasiada paciencia con vosotros, hocicos blasfemos. No está diciendo que la tierra debería de tomar alguna decisión para que estos no existieran. Pero, sin embargo, ahora en el capítulo se produce un cambio sorprendente. Empieza a hablar de Jesús de Nazaret. Porque en realidad él cree que Jesús de Nazaret era una persona admirable y hacia él sentía simpatía y admiración. Y dice lo siguiente: en verdad, demasiado pronto murió aquel hebreo a quien honran los predicadores de la muerte lenta. Y para ellos se ha vuelto desde entonces una fatalidad el que él muriese demasiado pronto. Bien, está diciéndonos que los defensores de la muerte lenta, es decir, el cristianismo, que además tiene una idea sobre la muerte muy especial, porque la muerte, esta es una idea platónica, la muerte es un paso, en realidad, a la vida eterna, a la vida maravillosa y tal. Y aquí en estos momentos, la Iglesia explica y predica cuestiones también de promesas, de esperanza, que Nietzsche piensa que son para personas débiles, para personas que no son capaces de aceptar la realidad tal y como se presenta. Bien, y ahora habla de Jesús y dice de él, efectivamente, parece querer indicar que Jesús fue el inspirador de la muerte lenta. Y dice de él lo siguiente: no conocía aún más que lágrimas y la melancolía propia del hebreo, junto con el odio de los buenos y justos, el hebreo Jesús. Y entonces, solo conociendo esto, le aconteció el anhelo de la muerte. Bien, Jesús, que solo conoce las lágrimas y la melancolía propia del hebreo, y que junto con eso conocía también el odio de los buenos y de los justos, entonces le aconteció el anhelo de la muerte. Y da a entender que lo corrompieron los buenos y justos. Claro,
en un sentido metafórico, los buenos y justos, que eran los que ellos mismos se llamaban buenos y justos, pero no son a los que Nietzsche les llama buenos y justos, evidentemente. Tal vez habría aprendido a vivir y amar la vida. Y además a reír. Es curioso. Bueno, aquí están siempre el sentido irónico de Nietzsche y las alusiones a la Sagrada Escritura. Porque dice San Lucas en los Evangelios, en 6:25, dice, ¡ay de los que ahora reír! ¡Ay de vosotros, que ahora estáis riendo! Porque pobre de vosotros, como si tuviéramos que estar sufriendo ya siempre. Entonces, dice Nietzsche, si hubiera vivido más tiempo, hubiera aprendido a reír y hubiera aprendido también a amar a la vida. Aquí hace una oposición entre el joven y el hombre. Porque claro, Jesús era joven todavía. Y dice, pero en el hombre hay más niño que en el joven. Y menos melancolía. Entiende mejor de muerte y de vida. Como si el hombre entendiera de estas cosas porque tiene más de niño que el joven. Como si la persona mayor ya volviera a recuperar la niñez. La inocencia es el niño, la capacidad del niño de ser autónomo. Y nos dice dos o tres cosas sobre Jesús. Dice, Jesús murió demasiado pronto. Si no hubiera sido así, habrían pasado ciertas cuestiones. Una, habría aprendido a amar la vida y a reír. Segundo, se habría retractado de su doctrina si hubiera llegado a la edad que dice Nietzsche tenía yo. Decía la edad que tenía Nietzsche, que tenía 39 años, entonces cuando dice esto. Y si hubiera sido así, entonces se habría retractado, dice Nietzsche. Se habría retractado y no hubiera dicho las cosas que dijo, o se habría retractado de las cosas que dijo. Era bastante noble para retractarse, dice Nietzsche de Jesús. Era bastante noble. Pero aún era demasiado inmaduro. De manera inmadura ama y odia el joven a la tierra y al hombre. Tiene aún atados, qué bonita esta expresión, tiene aún atados y torpes el ánimo y las alas del espíritu. ¿Cómo visualiza Nietzsche la muerte? ¿Cómo visualiza ese momento de la muerte? Libre para la muerte y libre en la muerte. Un santo que dice no cuando ya no es tiempo de decir sí. Así es como él entiende la vida y la muerte. Claro, él que había dicho siempre sí a la vida, ahora dice no. Por sentido de la vida y por coherencia con la vida, ahora hay que decir no a la vida. Porque la vida ya se está yendo. Ya no hay vida. Es sorprendente este final del capítulo. Muy sorprendente. Nietzsche, que efectivamente es un vitalista tan brillante, acepta la muerte con serenidad y grandeza, sin blasfemia contra el hombre o contra la tierra, y con el deseo de que así actúe la miel del alma de cada uno, con dulzura. Que haya lucidez en lo referente a virtud y a espíritu para que no se malogre el morir. Así es como él quisiera morir. Con deseo de volver a ser tierra para reposar en la tierra que le veo nacer. Claro, cuando se leen estas cosas, uno parece que está leyendo a algún estoico, o que está leyendo a Séneca, o que está leyendo a Sócrates en el Fedón. Porque amar la tierra por encima de todo. Parece como si él ya hubiera cumplido con su vida, con su destino. Ya lanzó la pelota de oro. Eso es lo que dice. Espero solo
la reacción que hace cuando yo he lanzado la pelota de oro al tejado. Y espero a ver qué pasa. Espero a ver cómo reacciona. ¿Cómo? Que vosotros tenéis ya la pelota de mi doctrina, pelota de oro en el tejado, a ver cómo reaccionáis. Es lo único que le permite seguir viviendo. Es lo que nos dice. Como si lo único que le permitiera seguir viviendo en este momento fuera esa reacción de la pelota de su doctrina que ha enviado. Parece que para Nietzsche el fin justifica los medios. En efecto, todo se basa en lo que haga el creador, que es el que pone la meta. El hombre es algo que tiene que ser aumentado, que tiene que ser superado. ¿Cuáles son los medios para superarlo? Nietzsche parece que cualquier medio, si sirve para superarlo, hay que utilizarlo. En algunos capítulos, por ejemplo, en el Crepúsculo de los ídolos, cuando habla de lo dionisíaco, dice que para devenir, para incrementar, hay que destruir. Y esa era la idea que Nietzsche tenía en sus escritos, aparece en sus escritos. Y es sencillamente tremendo. En el tema que os he dicho antes, de moral para médicos, aquí dice cosas tremendas. Dice cosas tremendas, como por ejemplo lo siguiente, que es de una dureza: el enfermo es un parásito de la sociedad. Un poco más adelante. El continuar vegetando en una cobarde dependencia de los medios y de los medicamentos, de los médicos y de los medicamentos, después de que el sentido de la vida, el derecho a la vida, se ha perdido, es algo que debería acarrear un profundo desprecio en la sociedad. Tremendo. Crear una responsabilidad nueva, la del médico, para todos aquellos casos en que el interés supremo de la vida ascendente, exige el aplazamiento y la eliminación sin consideraciones de la vida degenerante. Por ejemplo, en lo que se refiere al derecho a la procreación, al derecho a nacer, al derecho a vivir. Morir con orgullo, cuando ya no es posible vivir con orgullo. La muerte elegida libremente, la muerte realizada a tiempo, con la lucidez y alegría, entre hijos y testigos. De modo que aún resulte posible una despedida real a la que asista todavía aquel que se despide. Bueno, este trozo es muy bonito y se aleja de lo que ha dicho antes, de ese deseo de que desaparezcan y de ese deseo, o sea, de esa indicación de que no se lo merece vivir. Aquí lo que nos está diciendo es que tendríamos que morir con orgullo, como hemos vivido con orgullo, y que cuando nos vayamos a despedir, cuando nos vayamos a morir, que podamos despedirnos nosotros, que se despida el que se va, no que le despidan los otros y él no se entere, que es lo que suele suceder. Ya está tan alejado de lo que es su vitalidad, que entonces lo que sucede es que tienen que despedirse los demás, pero él ya no puede porque no sabe despedirse. Cuando dice estas cosas, Nietzsche, yo me pregunto, ¿deja de ser un filósofo sensato Nietzsche cuando dice lo que dice en este capítulo del Crepúsculo de los ídolos? A mí me pone al borde de lo incrédulo. Él no tenía problemas en decir lo que creía que tenía que decir. Porque a veces es de una dureza increíble. Nietzsche mide la vida con una vara que él ha creado. Si no existe un sentido, diría yo, claro, pero si no existe un sentido a la existencia, tal y como él dice en muchas ocasiones, y somos nosotros los que ponemos el sentido, es porque hay muchos sentidos. Si solo hubiera un sentido a la existencia, ya sería el que tendríamos que seguir porque sería una necesidad.
¿Existe solo el incremento como objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué el incremento y para qué el incremento? Mira que para mí tiene un atractivo esta doctrina increíble. La lucha, el incremento, la superación continua. Pero aquí me hace pensar, ¿por qué? ¿Existe solo el incremento como objetivo? ¿Todo tiene que estar supeditado a ello? Pero, ¿y si el sentido de la vida fuera vivirla sin más, del modo que sea? ¿Qué sabemos? No podría ser el sentido de la vida misma el vivirla. Y ella no se preocupa por un incremento. Tendría que haber diversos sentidos, diversas formas de vivirla. Y así, el que cuelga del árbol también estaría cumpliendo con su destino, que podría ser vivirla de la forma que sea. No como éticos, ni como incremento, ni como pensamiento, sino como vida pura y simplemente. Claro, es verdad que no todas las formas de vida son iguales, porque no todo en la vida es igual. Hay nobleza, hay categorías y hay muchas cosas de este tipo. Pero la vida como tal, la vida que respira, el corazón que respira, es una realidad muy potente. Nietzsche critica que en las sociedades modernas, que solo existe un quantum, critica que solo existe un quantum. Pero cuando él dice el enfermo es un parásito de la sociedad, ¿qué criterio está utilizando en esta afirmación? ¿Por qué es un parásito? Porque se está aprovechando de forma cuántica. O porque le está impidiendo que progrese, que haya un incremento. Parece que se refiere más quizás a esto, ¿no? A un sentido no cuántico o económico, sino que se refiere a un estorbo del ascenso. En Nietzsche se produce siempre una contradicción, una contraposición, mejor dicho, una contraposición radical entre vida ascendente y vida descendente, degenerante. Y para él, esto está claro, que una vida que no es ascendente, que es decadente, no merece ser vivida, ni merece mantenerla en la existencia tampoco, diría él. Por lo tanto, esto creo que está claro en Nietzsche. Yo, personalmente, creo, sin embargo, que un hombre grande puede permitirse el lujo de convivir con otros que no lo sean. Y además, intentar hacerlos felices. Un hombre grande puede permitirse estos lujos. Y quizás no será grande, más grande por ello. Una humanidad grande puede permitirse el lujo de integrar en su seno a seres muy diversos entre ellos. Seres que piensen de distintas maneras. Y eso yo creo que también les puede hacer grandes. Claro, yo tengo estos pensamientos que ahora mismo estoy defendiendo, quizás porque he leído a Nietzsche. Si no hubiera leído esto que él dice, quizás no me habrían surgido. Por lo tanto, leer a Nietzsche siempre es interesante. Siempre es muy, muy interesante. Porque penetras en las cuestiones fundamentales. Este tema del que acabo de hablaros, de la muerte libre, es un tema eterno y al mismo tiempo es un tema de mucha actualidad, por lo menos en España, con el tema de la eutanasia y toda esta situación del momento de morir, que no lo tenemos bien resuelto desde el punto de vista de la mente, desde el punto de vista del concepto. Cada uno se defiende como puede, pero no tenemos unos conceptos muy claros sobre ello. El cristianismo sí, el cristianismo lo tiene como una forma de irse
porque nosotros no mandamos en la vida y entonces el destino, Dios, es el que decide cuándo tenemos que irnos y cómo tenemos que irnos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tener un comportamiento digno para que cuando llegue ese momento nos elijan y podamos entrar en el reino de los cielos. Bien, sabiendo efectivamente que a Nietzsche se le pueden también hacer algunas precisiones a su pensamiento, porque también era humano, aunque yo digo que era un dios terrestre, pero también se le pueden hacer este tipo de precisiones, porque él hubiera estado encantado. Él no era un filósofo que defendía que le teníamos que seguir al pie de la letra, ni mucho menos. Él indicaba, sugería, para que nosotros reflexionáramos y decidiéramos por nosotros mismos. Muchas gracias.